Bienvenidos al banquete. 10 de la mañana, 33 minutos. ¿Tenés ganas de estornudar o algo? Justo iba a toser, me dieron el aire, así que tosí exitosamente. Como... Eso es lo que pasa siempre cuando querés estornudar, toser y todo lo demás. Vos esperás que no te den aire, Claro. y decís, bueno, todavía no me van a dar aire. Y cuando vas a toser, ahí te dan aire. Es cierto, es cierto. Bueno, Mario, decíamos que vamos a hacer un repaso, ¿no? De lo que fue Malvinas aquí también, que se vivió obviamente en el territorio. ¿Cómo se vivió en neuquino. Neuquén? Bueno, la guerra obviamente se dio a conocer a través de un comunicado. La Junta Militar era muy común. Era habitual, claro. De los comunicados número 1, comunicado tal. Y decía la Junta Militar, esto se pasó por el EU5, el EU19, de esa época, que eran las dos radios que había nada más. Y decía la Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur para el patrimonio nacional. Eso decía el comunicado, con la música de Malvinas. Bueno, eso fue una gran sorpresa para toda la Argentina, también para Neuquén, porque, bueno, tuvo consecuencias inmediatas en cuanto a la vida cotidiana, diríamos, de la población. Sí. Neuquén no se militarizó de golpe, pero el aeropuerto de Neuquén, por ejemplo, restringió sus vuelos. Ahí hubo un gran operativo militar. No podías llegar en auto al aeropuerto. Tenías que llegar caminando desde la ruta, porque eran todos retenes militares, claro, hasta llegar al aeropuerto, que se había convertido en un lugar logístico muy importante. Y además que estaba preparado el aeropuerto, y vos me vas a decir por qué. El aeropuerto ya estaba preparado porque en 1978, a partir del inminente conflicto con Chile, claro, ya se habían construido los hangares grandes para albergar a muchos aviones, así que ese aeropuerto fue de alguna manera un centro logístico clave para Malvinas, porque venían pilotos de distintos lugares reabasteciendo de combustible en el aeropuerto de Neuquén y seguían su viaje hacia el sur. que en esa época estaba aislado de la ciudad, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Porque ahora ya está en el medio. Ahora estaba unido, estaba un poquito más aislado del aeropuerto, y los pilotos dormían en el hall del aeropuerto. Wow. Ahí se había hecho una especie de centro de campaña logística muy importante. Los puestos de guardia se extendían a lo largo de toda la avenida Argentina, prácticamente frente al Hotel Comahue se veían los puestos de guardia de los soldados. El gobernador que estaba en ese momento era Domingo Manuel Trimarco, gobernador de facto, que fue después el que entregó el poder a Felipe Zapag con las elecciones del 83. Él estaba a cargo, y el que estaba a cargo del comando de brigada era el general Víctor Pino, a quien tuve la posibilidad de conocerlo, porque fue mi general cuando yo entré al servicio militar al año siguiente, en el 83. Así que ese sentimiento de Malvinas fue muy fuerte, porque la reacción de la gente fue similar a la de la gente de todo el país, de euforia, como yo te decía. Hubo colectas, la gente iba, donaba cadenitas de oro, anillos. Bueno, han quedado registros, ¿no?, de lo que se hizo. Claro, bueno, había maratones de artistas, televisión. Cantantes. Acá también se joyas. hicieron en Canal 7. Canal 7. Fabi, vos también, ¿qué edad tenías en esa época? 12 años, mirá. Claro. Fuiste a llevar, mirá. Mucha gente se acuerda de eso, porque también había un sentimiento patriótico y de mucha euforia por la posibilidad de que se ganara esa guerra, que al principio no pensaban que iba a ser una guerra, pero sí. Pensaban que se iba a llegar a una especie de acuerdo o de negociación con los ingleses, pero esto no ocurrió. Hubo un desembarco de los ingleses y ahí arrancó con todo. O sea, hasta que desembarcaron los ingleses, que llegaron, había una especie de sentimiento de, bueno, negocian y listo, no vamos a entrar en guerra. Más allá de que el ejército argentino entró, obviamente por la fuerza, a ocupar las Malvinas, pero se pensaba que no iba a llegar a ser tan dura la guerra, y lo fue. Ese 2 de abril fue un día muy frío en Neuquén. Se anticipaba un otoño, no sé si atípico, pero muy, muy frío,
por un dato que después te voy a contar, que tiene que ver con ese 1982 tan intenso, ¿no? Ese otoño tan intenso con la guerra de Malvinas. En la televisión no hacían otra cosa que pasar las novedades de lo que se veía en el frente de batalla, o lo poco que se podía ver, a través de ATC, sobre todo. Y después en los kioscos se vendían como pan caliente las revistas Gente, 7 Días, todas las revistas. Claro, en esa época el consumo de revistas los medios gráficos era importante. Era muy importante. Claro. Entonces yo me acuerdo en casa venía mi viejo con las revistas. No, tienen que tener en cuenta las nuevas generaciones que en esa época la manera de informarse era radio Claro. y tele, como decías vos. Las revistas eran lo máximo, diarios, revistas. No tenías otra forma, no es que como ahora que agarras la computadora, que tenés un teléfono. No existía nada de eso. Había ediciones especiales de revistas con la guerra de Malvinas, Gente, por ejemplo. Bueno, todas las revistas que andaban dando vuelta. Así que se consumía mucho la información de guerra. Y transcurrió, yo creo que abril, entre la euforia y después un poco de cautela, porque no era que estábamos ganando tan fácil. Había mucha euforia cuando se hundía un barco inglés, y después, bueno, no era tan... Y uno lo notaba en los comunicados o en los informes que llegaban de Malvinas. Sí. A medida que avanzaba abril, eso se fue notando hasta que el lunes 14 de junio, que fue hasta donde se extendió la guerra, nos informaron que se había rendido el general Menéndez ante el comandante Jeremy Moore, que era el comandante británico. Ya no había euforia en ese momento, pero si quedaba algo de esperanza había desaparecido completamente en Neuquén. Y te voy a decir por qué. El lunes 14 de junio fue la rendición de Malvinas. El 15 de junio el cielo empezó a cambiar de una manera bastante rara. Hubo algunas precipitaciones, pero hacía mucho frío. Y el 16 de junio tuvo lugar la nevada histórica. Ah, tenés razón. 2 días después de la rendición de Malvinas, la ciudad de Neuquén quedó sepultada bajo la nieve literalmente. Nevaron 50 centímetros en 2 días. Piense lo que estoy diciendo, 50 centímetros. Y lo peor es que nevó, heló a la noche y volvió a nevar. Así que había una superficie congelada. Estamos viendo ahí la foto para la gente que nos puede seguir, ¿no? para que se den una idea de lo que fue que fue precisamente la nevada. No sé dónde es esa foto. Esa foto está tomada en el norte de la ciudad, cerca de la Plaza de las Banderas. Ahí se ve distinto el paisaje a lo que es hoy en día. Claro, bueno, ahí se ve la esquina de Gendarmería Nacional, a la derecha, a la izquierda, y los otros son los edificios. Esa nevada, como te decía Miriam, paralizó a la ciudad durante 3 días. ¡Wow! Y fue caótico, se suspendió toda la actividad. Sí. Estaba paralizada, no se podía hacer nada. La gente aprovechaba y se tiraba en esquíes desde la Plaza de las Banderas y en trineos, en una época que no había tanto tránsito, pues si te tirás hoy te lleva... O con la bolsita, escúchame. Hoy te lleva un colectivo, te lleva hasta el oeste. No, olvídate, es imposible. Pero se tiraba desde las bardas y esa nevada fue muy fuerte. Bueno, yo tengo al punto que se la llamó la nevada del siglo. Yo tengo registro de fotos familiares, ¿no? Obviamente, de esto que contás. Recién estábamos llegando a las viviendas que son las 582 viviendas, un plan nuevo que se había entregado en esa época, y nos tapaba la nieve, nos llegaba hasta la cintura, éramos muy chiquititos, obviamente, y fue increíble realmente. Sí, fue la nevada histórica. Exactamente. Bueno, esa nevada fue la que sacó de eje el tema Malvinas. Aunque te parezca mentira, porque es lógico, ya que nieva en la ciudad, siempre es un motivo de sorpresa, no tanta ahora, pero nieva, pero no de esta manera. Pero acá a los neuquinos les gusta la nieve, entonces lo toman como con alegría. Sí, lo que pasa es que ese día se hicieron todos los muñecos de nieve posibles hasta que seguía nevando, siguió helando y siguió nevando al otro día. Y ya no sabías qué hacer. No se podía transitar, era muy peligroso transitar. La administración pública estaba paralizada prácticamente. Sí. Había que tener mucho cuidado. Por suerte en esa época el tránsito no era el de hoy. Pero como te decía, Malvinas se fue sepultando como se sepultó el paisaje de la ciudad con la nieve. Ese miércoles, 2 días después de la rendición de Malvinas, la ciudad quedó blanca
y encima venía el Día del Padre. Fue en vísperas del Día del Padre. Ese domingo siguiente se festejaba el Día del Padre. Y yo tengo el recuerdo con un amigo, yo ya era un pibe grande, fuimos a hacer las compras del Día del Padre y no se podía caminar. Grande, pero no tanto, Mario, estabas diciendo recién. 17 años. 17 años, claro. No se podía caminar por el centro porque te patinabas y la gente estaba refugiada en todas las confiterías del centro tomando un café. Parecía una ciudad de esas europeas del invierno, ¿viste? Que faltaba alguien con raquetas de nieve ¿Y se hablaba del tema Malvinas en las calles? Malvinas se fue desapareciendo de a poco, y acá hay otro dato que yo tengo, y voy a ser autorreferencial porque yo fui testigo. Yo entré 8 meses después, como te decía, al ejército, con el servicio militar, con la clase 64, y ahí se notó muy fuerte el sentimiento ya anti-Malvinas o de negación de Malvinas. La jura de la bandera, los soldados que hicimos el servicio militar, fue en junio del 84, perdón, en junio del 83, y el desfile y el acto no se hizo, estaban prohibidos los desfiles. Nosotros juramos la bandera en el batallón de ingenieros, en la ruta, se invitó a los familiares de los soldados y nada más que eso. Malvinas había desaparecido. El sentimiento por cualquier recuerdo de Malvinas no podía existir. Y durante muchos años, yo no me acuerdo hasta cuándo, los desfiles no estaban autorizados. O sea, las mismas autoridades, ya en democracia te hablo, no se podían hacer desfiles militares en la calle. Esa jura de la bandera fue rara para nosotros que estábamos allí como soldados, y de lo poco que había quedado de Malvinas, el mismo ejército lo utilizó. Nosotros comimos raciones de Malvinas en la instrucción militar del 83. Todo lo que había sobrado de Malvinas fue para alimentar a todas las... ¿Había sobrado? Había sobrado mucho. No sé si sobrado o lo que no llegó. Claro, a eso me refería. Sí. En algunos casos no llegó la comida por una cuestión de logística. La logística siempre es una parte importante en cualquier guerra. Así que todo ese remanente de comida nos llegaba a nosotros, soldados, para la instrucción militar que se hizo en el verano de 1983. Del servicio militar obligatorio todavía. Pero ya en el ejército tampoco se habló de Malvinas. No nos hablaban de Malvinas, las autoridades militares. Y recién en octubre del 83 se hicieron las elecciones. Claro. Nosotros estuvimos custodiando urnas en las elecciones que ganó Raúl Alfonsín. Y Felipe Zapá ganó la gobernación. Así que Malvinas fue una mezcla de euforia, de júbilo, de un mundial al principio, con gente festejando, con gente rechazándolo. La Universidad del Comahue sacó un documento muy crítico el 2 de abril del 82. Nunca lo leí. Sacó un documento crítico rechazando la intervención militar en las islas. Pero después la gente no, vos viste lo que eran las fotos. Hay una foto de Galtieri hablando con toda la gente colmada, la Plaza de Mayo, y la gente con esa euforia rara de participar en una guerra. Es muy loco esto. Sí. Ningún pueblo participa con alegría en una guerra, porque en realidad esas guerras siempre tienen un costo muy alto. Tal cual. Pero para nosotros esa guerra, como te decía, fue una guerra a la distancia. Nosotros no tenemos riesgo de nada. Sí, absolutamente de nada. Y fue mirar la guerra por televisión. Así que bueno, son esas perlitas. ¿Tuviste, Mario, la posibilidad de, me imagino, en tantos años por ahí de carrera, trayectoria, entrevistarte o hablar con alguno de los veteranos también? Sí. Conozco mucha gente que la pasó muy mal, gente herida, gente conocida. O sea, yo soy 64. Claro. Y acá fueron 62 y 63. O sea, tengo gente de mi edad, entorno, de mi generación. Y ese sentimiento, nosotros cuando supimos lo de Malvinas y sabíamos que íbamos a entrar al ejército, hasta teníamos la ilusión de que nos convocaran. Vos fíjate qué locura, ¿no? Pero porque éramos, obviamente, muy maduros, éramos pibes, ¿no? Ay, qué lindo ir a la guerra.
Es que yo creo que muchos de los que estuvieron también tenían esa misma sensación. Bueno, tenían esa En esto sensación. del sentimiento patriótico que se tiene también, ¿no? Exactamente. Después allá la realidad fue muy distinta, pero... Sí, pero no sé si era por patriotismo o era esa cuestión de aventura de adolescentes. Muchos queríamos, qué lástima que no nos llamaron a nosotros. Eso es ignorar o no tener recuerdos de la guerra. En Europa, hablarle a cualquier país, a cualquier persona de una familia europea de una guerra y se vuelven locos, porque todos tienen la memoria de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí, Que fue durísima. La segunda, obviamente, con un costo de vidas impresionante. Pero bueno, eso fue Malvinas en Neuquén. Son vivencias que hay que recordar, que se mezclan con recuerdos, con la nevada del 82, impactante, con el Día del Padre ese tan raro también, con todo nevado, con la ciudad que se recuperaba y con el recuerdo de esa guerra que se iba diluyendo todos los días. Bueno, acá se han hecho muchos homenajes, de hecho el intendente de la ciudad hizo uno de los encuentros más importantes, creo, a nivel país, ¿no? Cuando los convocó a todos también. No recuerdo si hace un par de años nada más, o fue el año pasado, no es tan lejana la fecha, y se agradece siempre por parte de los excombatientes precisamente este tipo de reconocimientos, obviamente también a las familias, ¿no? Que tuvieron que acompañar, y que tuvieron que acompañar sobre todo el después, el regreso para los que pudieron volver, ¿no? Hubo un regreso muy traumático. Hay yo tengo gente que la pasó muy mal, con problemas psicológicos. De unos traumas tremendos, que las guerras siempre dejan traumas emocionales, por vivencias ahí en el campo de batalla, o por el conocimiento o pérdidas de camaradas, en este caso de otros soldados. Uno termina siendo en el ejército un grupo de amigos, si se quiere. Yo todavía me sigo encontrando con compañeros míos que nos saludamos y nos tratamos de soldados. ¿Cómo le va, soldado? Y bueno, eso, imagínate, en un campo de guerra, perder a uno de esos compañeros es muy duro. Sí. Por eso dejó muchos traumas. Y después de esta negación de la guerra, que fue tremendo, porque parecía que ellos hubieran tenido la culpa. Ese sentimiento de exitismo que afloró de una manera bastante exagerada, ese exitismo, estamos ganando y todo, y no, perdiste. Y tiene algo de esto del exitismo que nos pasa con la selección. Muy futbolero, te iba a decir, claro. Si no ganan, el técnico, los chiflidos y todo eso. Aparte lo que debe haber sido para las personas, ¿no? Para los que estaban allí, es decir, bueno, vivir esto que vos decís, el apoyo total a después de la ignorancia o la invisibilización. Una contención, mirá, yo tenía amigos que ni siquiera entre amigos se hablaba de la guerra. O sea, es como que, este vino de la guerra, como si hubiera venido, no sé, como si hubiera sido un protagonista de un delito. Es muy fuerte. ¿Entendés lo que te digo? O sea, después, cuando esos chicos que son hombres ya, tienen un año más que yo, nos juntamos, por ejemplo, en la calle. Neuquén era muy chica en ese momento, y ellos tampoco hablaban. Es como que se había olvidado y ellos también querían olvidar eso. Pero bueno, no tuvieron ningún tipo de acompañamiento, ¿no? No hubo acompañamiento. Yo creo que esto de que íbamos a ganar fue siempre una expresión de deseo. El ejército no estaba preparado para esa guerra. Lo único que tenía preparada, estaba muy bien aceitada, era la Fuerza Aérea, y aún con todos los problemas que tenía. Pero los equipos de combate con esos fusiles que ya eran viejos en ese momento, la indumentaria, salvo las camperas de Duvet que teníamos, que eran israelíes, con pluma de ganso que habían comprado el ejército. Después los borceguíes eran una porquería. El casco pesaba 3 kilos. Imagínate allá, ¿no? En esas tierras. Y imagínate todo eso en esas tierras. Hoy los ejércitos del mundo, en comparación con esos uniformes que eran muy similares a los de la Segunda Guerra Mundial, las carpas eran de lona, era para, si las ves te reís, juntabas 2 lonas con otro compañero y con eso se hacía una carpa. Ese era tu refugio, en teoría. Imagínate en Malvinas. Claro. Los ejércitos del mundo bajaron 30 kilos el equipo por soldado, así que era todo obsoleto. No había posibilidades de ganar, salvo esto de la Fuerza Aérea,
que hubiera tenido ya mejores, inclusive, aeronaves, porque también fue precario lo de la Fuerza Aérea. Fue complicado, no digo precario, pero tuvo más que ver el éxito con el heroísmo de los pilotos que con la tecnología que tenían. Totalmente. 43 años ya de la gesta de Malvinas y seguimos hablando, seguimos recordando, y es lo que piden los excombatientes, esto Por de supuesto que malvinizar a toda la comunidad, ¿no? Son pequeñas perlitas. A la gente que más vieja seguramente sabrá de lo que estoy hablando, pero ese sentimiento de Malvinas con esta ciudad que estaba preparada porque veníamos del 78, claro, con todo el inminente conflicto con Chile, el aeropuerto, los puestos de guardia, cómo sobrevolaban muchos aviones por Neuquén que llegaban para abastecerse y seguían camino al sur, más toda la logística que se hizo. La gente que es más grande seguramente lo recuerda muy bien, y obviamente van a recordar 2 días después de la rendición aquella nevada que terminó de tapar todo. El homenaje de Ciro y los Persas, en este caso desde lo musical, con Héroes de Malvinas, y ya después se vendrá el servicio informativo y volvemos enseguida. Bienvenidos al banquete.